Buenas hermanos queridos, bienvenidos a su canal Pasión por la Palabra, un canal católico para la comunidad católica de Bosques de la Costa. Bien, seguimos ahora con el Evangelio de Juan en el capítulo 16, la misma que se desarrolla en el contexto de los discursos de despedida a raíz de la última cena, previa a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bien, vamos a leer hoy día entonces el Evangelio según San Juan, capítulos 16, del capítulo 16, versículos 16 al 20. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan. Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Entonces algunos de sus discípulos comentaron entre sí: ¿qué es eso que nos dice? Dentro de poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver, y me voy al Padre. Y decían: ¿qué es ese poco? No sabemos lo que quiere decir. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle y les dijo: ¿andáis preguntándoos acerca de lo que he dicho? Dentro de poco no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo, que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, como les decía, toda esta lectura forma parte de una serie de discursos o una serie de mensajes de despedida de Jesús para con sus discípulos, porque prácticamente estaban en el contexto de la última cena y mientras conversaba, pues Él les decía todas estas cosas antes de que llegara el momento en que habría de salir a orar al monte de Getsemaní y luego ser apresado para ser llevado a su pasión, muerte y luego su resurrección. Pero esta serie de discursos o conversaciones de despedida de Jesús para con sus discípulos era un poco como irlos preparando para todo aquello que iba a suceder, de lo cual ellos iban a ser testigos, pero que al mismo tiempo no alcanzaban a comprender, no lo comprendían ahora, muy probablemente no lo iban a comprender cuando sucedieran estas cosas, que serían en el momento de su pasión y de su muerte, sino tal vez lo irían a comprender después de su resurrección y básicamente después de Pentecostés. Antes de esto, ellos no iban a entender prácticamente nada. Por eso los discípulos, ante lo que les dice Jesús, ¿no? Dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver, ¿ya? Ellos se preguntaban, ¿no? ¿Y qué es esto dentro de poco? Y ese otro poco, ¿cuál es ese otro poco? ¿Y qué es eso de que me voy al Padre? Aquello de que me voy al Padre está pues en el versículo 10, en el mismo capítulo anteriormente, ya lo leímos en días anteriores, y algo también se menciona en el versículo 5, ¿no? En el versículo 10 dice, por ejemplo, ¿no? En lo que se refiere a la justicia, porque me voy al Padre. Y en otro momento también les dice, estáis tan tristes porque me voy, pero nadie se pregunta a dónde me voy, ¿no? Entonces todo eso se refería a él, a de que iba a ir hacia el Padre. Pero bien, en todo caso, ellos no entendían todavía nada de esto, y más encima se pregunta, ¿y qué es, ¿y qué es ese poco? ¿Y qué es ese otro poco? No sabemos lo que quiere decir.
Entonces Jesús como queriendo contestarle, pero no le da mayor explicación. Se podría decir que casi los deja en la misma, ¿no? Pero ya les va diciendo de alguna manera un poco suave, tal vez fácil de entender, pero todavía de una forma muy elemental. Y más, yo diría, en un sentido de darles una esperanza a ellos, que si bien es cierto habrían de ponerse tristes, pero que tengan el valor, tengan la esperanza de que algo bueno habría de suceder. Y por eso les dice, dentro de otro poco me volveréis a ver, dice. Y más adelante dice, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Bien, como les digo, en todo caso los discípulos no entendían nada, pero vamos a ir desmenuzando como siempre hacemos, ¿no? Revisando los versículos. Cuando habla de que dentro de poco ya no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver, todavía a muchos nos queda la duda, ¿qué es ese poco? ¿Ya pasó? ¿Estará por venir? ¿Cuáles son esos momentos? ¿No? En aquel instante, cuando Jesús hablaba con sus discípulos, el primer poco al que se refería, era justamente el momento, el lapso de tiempo que habría de ocurrir después de la última cena hasta su pasión y muerte. Ese es el primer momento. Y el otro poco, ¿no? Dentro de otro poco me volveréis a ver, pues ese otro poco, en aquel instante Jesús quería referirse básicamente al momento de su resurrección hasta que Él se les iba a aparecer, ya resucitado, ¿no? Como se les apareció varias veces a sus discípulos, ¿no? Entonces, ese era el otro poco, ¿no? Sin embargo, Juan es tan profundo en su evangelio y siempre nos deja mucho en que pensar, mucho que analizar, mucho que reflexionar. Y nos deja plantear la idea de que ese otro poco también es un tiempo escatológico. Es decir, el tiempo en el cual Jesús habría de venir en forma definitiva, ¿no? Es decir, al final de los tiempos, en el juicio final. Ese es el tiempo escatológico, de repente al cual Juan podría en un momento dado querer hacer referencia y hacernos reflexionar. Y ya vamos a ver más adelante por qué se podría pensar entonces en ese tiempo escatológico para más adelante. Bien, entonces repitiéndole las preguntas y la respuesta, Jesús les dice, dentro de poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. Pero concluye diciendo algo muy importante. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. En verdad os digo, es la afirmación de la absoluta certeza, de la absoluta verdad, ¿no? De lo que habría de suceder, a tal punto que es como la reafirmación de Jesús sobre una promesa. ¿Y cuál sería esa promesa? Pues sobre la base de la tristeza y del llanto que habría de embargar a los discípulos, ¿no? Les menciono pues que habría todo un contexto, ¿no? Pues que dentro de ese poco habrían de llorar y de lamentarse por la sencilla razón de que ellos iban a ver a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, ser capturado como un delincuente, ser torturado, ¿verdad? Y ya sabemos todo lo que pasó porque lo vivimos ahora poco. Y, y obviamente al final le dan muerte, le dan muerte. Entonces, todas esas cosas iban a hacer que sus discípulos se pusieran muy, pero muy tristes y habrían de llorar y lamentarse. Pero agrega aquí, y el mundo se alegrará.
El mundo se alegrará porque al mundo no le interesaba la presencia de Jesús. Al mundo le interesaba deshacerse de Jesús. ¿Por qué razón? Porque Jesús les era incómodo. Jesús denunciaba todas las cosas malas de este mundo y denunciaba a sus líderes. Y a ellos les era incómodo cuando Jesús les decía la verdad. Y a todos los profetas les pasó lo mismo. Cuando a los profetas en el Antiguo Testamento también denunciaban todo lo que los reyes, los sacerdotes, las comunidades paganas hacían, esos pueblos, esos reyes, esos gobernantes, lo que hacían era terminar persiguiéndolos y matándolos a los profetas. Ese fue el destino de los profetas, por anunciar la verdad y por denunciar la injusticia. Esa es la misión del profeta, anunciar la verdad, anunciar la buena nueva hoy en día con el Evangelio y denunciar las injusticias, denunciar el pecado. Entonces, por esta razón, siempre la verdad de nuestra fe va a ser incómoda para los gobiernos de turnos. Hoy en día, si uno protesta contra el matrimonio homosexual, contra el aborto y con tantas otras aberraciones, nos señalan, nos persiguen y te quieren seguir juicio, te quieren llevar preso, te piden una indemnización económica y en fin, y persiguen a la iglesia, quieren cerrar los templos y todo eso ocurre porque así están elaborando las leyes para que todo eso se dé. Y ya sabemos de dónde vienen esas fuerzas, para que vean que el mundo sigue trabajando y el mundo se alegra cuando cree que consigue victorias, que ya vamos a ver que no es así, porque ya vimos creo que un par de ediciones atrás que Jesús dijo, ya el príncipe de este mundo está condenado. Simplemente, mis queridos hermanos, es cuestión de tiempo. Ya llegará su hora. Pero, como lo dijo nuestra Santísima Madre, la Virgen María, mi corazón inmaculado triunfará. Y bien, seguimos aquí con esto. La promesa, como les decía, está inmersa aquí en este mensaje cuando dice, sí, el mundo se alegrará, porque en aquel momento el mundo era todo aquel mundo pagano, idólatra, el grupo de los fariseos, los políticos, los sumos sacerdotes allegados al poder político que querían eliminar a Jesús. Entonces cuando Jesús muere, ellos en cierta forma se alegran, ¿verdad? Por eso el mundo se alegrará y estaréis tristes. Pero aquí viene una palabrita que me encanta, que dice, pero, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Es decir, toda aquella tristeza que en este momento los envuelve, ¿no? Luego será el gozo, la alegría, lo que los va a envolver. ¿Por qué? Porque aquello que habrá de venir. Y en ese caso, ¿qué es lo que ya estaba anunciando nuestro Señor Jesucristo? La llegada de Pentecostés. Porque Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es un espíritu de alegría, es un espíritu de amor, es un espíritu de luz, es como agua fresca que renueva los corazones, que convierte a los hombres en hombres nuevos, porque así fue como sus discípulos cambiaron, recibieron el Espíritu Santo y tuvieron el valor que jamás imaginaron y posiblemente ninguno de nosotros, posiblemente digo, porque sin duda habrá quienes sí lo tengan, para sufrir capaz de la persecución como lo sufrieron los apóstoles. Y aún en el más triste
y oscuro de los momentos, alabar y dar gracias a Dios. Alabar y dar gracias a Dios. ¿Por qué razón? Porque ellos se sentían felices de sufrir, aunque sea un poquitito, la pasión que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la promesa y es parte de la promesa de Jesús, pues cuando en otro momento nos dijo que no estaríamos solos, ¿no? Y más adelante nos dirá, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, ustedes tendrán muchas razones para estar alegres y felices, porque recibirán de lo mío, les decía Jesús. Bien, entonces, mis queridos hermanos, aunque esta cita es relativamente corta en cuanto a desarrollo de versículos, pero su contenido es tan grande y tan prometedor, pero al mismo tiempo también nos quiere preparar Jesús, ¿no? Ya a modo de reflexión, nos quiere tal vez en cierta forma advertir Jesús de que seguir su camino, seguir el camino de la cruz, es seguir el camino de un calvario en el cual hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, mucha persecución, muchos latigazos, muchos insultos, muchos escupitajos, mucho desprecio. ¿Por qué? Por seguir el camino de la cruz. Y seguir el camino de la cruz es seguir a Jesús. Y ese es el precio. Pero alégrense, hermanos, es lo que dice Jesús, ¿no? Se pondrán tristes, van a pasar momentos difíciles, oscuros tal vez en su vida, pero alégrense, porque la alegría llegará. Y lo que es más hermoso, es parte también de una promesa escatológica. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos promete una alegría, pero una alegría eterna, una alegría que no nos será arrebatada por nada. Y esa alegría, cuando sea plena, eterna y definitiva, ¿cuándo será, hermanos? Cuando estemos ya gozando del reino de Dios, ¿no? Pero para llegar a eso, habría que pasar definitivamente por la tristeza, por el lamento, por el llanto. Mis queridos hermanos, no quiero decir que tengamos que ser masoquistas y tengamos que buscar el llanto, la desesperación, la tristeza para decir que luego voy a estar feliz. No, no tienes que buscar nada de eso. El católico es un católico, un cristiano alegre de por sí, ¿no? Lo que estamos diciendo es que en el camino, por seguir a Jesús, pueden llegar a presentarse situaciones incómodas posiblemente, ¿no? Muy incómodas, que te pondrán tristes, ¿no? Pero no te desanimes por eso. La alegría vuelve a ti cuando te das cuenta de que lo que estás siguiendo es el camino de Jesús. Y lo que hay que tener en cuenta es que al seguir ese camino, de una u otra forma estamos descubriendo a Jesús, que se revela ante nosotros cuando seguimos su camino de cruz. Y eso, mis queridos hermanos, ya es motivo de alegría, porque sentiremos que Jesús está con nosotros. Él nos lleva de la mano y que su Santo Espíritu nos anima a seguir. Su Santo Espíritu nos da la fuerza para superar cualquier dificultad y su Santo Espíritu nos da la alegría de saber que Dios está con nosotros. Mis queridos hermanos, que Dios nos bendiga y pidamos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María que nos ayude a entender este mensaje de salvación y a entender sobre todo que la alegría, el gozo de encontrarnos con Él, cada día que pasa está más cerca si caminamos el mismo camino que Él. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos veremos pronto en una nueva edición de Pasión por la Palabra.